Una joven desaparece, nadie parece buscarla, pero hay una sola persona que no acepta esa historia y es su madre biológica. Lo que descubrirá décadas después sacudirá a toda una comunidad. Esta es la historia de Andrea Bauman y de cómo el amor de una madre ayudó a revelar una verdad que estuvo enterrada por más de 30 años. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Lía y este es mi canal de YouTube. Bienvenido a Una Historia con Lía, donde te voy a estar contando historias y casos de la vida real. Quédate para que conozcas la historia de hoy. El 23 de junio de 1974, en New Orleans, Luisiana, Estados Unidos, una chica llamada Kathy Terkanan da a luz a sus 16 años a una niña que decide llamar Alexis Miranda Badger. Al ser Kathy una joven con problemas personales y dificultades para poder criar a esta criatura, y por presión de su madre decide poner a Alexis en adopción. Los Bauman, una familia de Michigan, deciden adoptar a Alexis. Así que Alexis pasa a llamarse Andrea Bauman. Andrea creció sin conocer nada acerca de sus orígenes. Kathy, por su parte, creció, siguió con su vida, obviamente estabilizó estos temas personales y económicos que tenía. Entonces se dispone, obviamente como algunos casos de madres biológicas, cuando por temas de embarazos prematuros o adolescentes dan en adopción a sus bebés. Ya cuando toda la situación se estabiliza, pues deciden buscar a estos niños, a estas niñas, para tratar de explicarles las razones por las que lo tuvieron que poner en adopción. Y eso fue exactamente lo que se dispuso a hacer Kathy. Ella tramita algunas cosas para poder ponerse en contacto con su hija y por primera vez escucha su voz después de muchos años. Kathy y Andrea finalmente se conocen. Obviamente hay una tensión grande porque es lo que ocurre usualmente cuando hay casos de reencuentros después de que una persona dio a su hijo en adopción. Kathy dice que sintió como esta especie de conexión que solo pueden sentir las mamás y algo le dijo dentro de ella que algo no estaba bien con Andrea, que estaba pasando algo. Esa fue la única vez que Kathy y Andrea pudieron encontrarse. Kathy intentó prolongadamente tratar de ponerse en contacto con su hija sin tener resultados positivos. Tiempo después, Kathy recibe una notificación donde le solicitan una muestra de ADN para tratar de verificar si una chica encontrada sin vida era Andrea, ya que Andrea estaba desaparecida. Kathy, muy sorprendida, muy impactada, porque nadie le había notificado esto, porque ella no estaba enterada, porque si prolongadamente había tratado de buscar a su hija, no había anuncios de ella, no había absolutamente nada. Ella obviamente empieza con todo este tema de lo de la prueba de ADN, opera con las autoridades para tratar de que descarten que esta chica por la que la contactaron no sea Andrea, obviamente a través de la prueba de ADN, y decide ponerse en contacto con los Bauman para que le cuenten cómo así que Andrea está desaparecida. Los Bauman dicen que Andrea desapareció, pero Kathy sigue con este sentir de que algo no está bien. Ella no cree en esta historia y persiste para tratar de encontrar a Andrea. Más adelante en su búsqueda descubre que no existe un solo anuncio de la búsqueda de Andrea, ni panfletos, ni anuncios, ni reportes absolutamente de la desaparición de Andrea. No hubo una búsqueda formal, no había una ficha de reporte policial por desaparición y la versión oficial decía que Andrea había escapado, que era una adolescente con problemas de rebeldía, por lo que las autoridades no habían hecho absolutamente nada para buscar a Andrea. Dennis Bauman, el padre adoptivo de Andrea, dice que llegó a su casa por la tarde después de hacer algunas cosas que tenía pendientes. Al llegar a la casa se encuentra con que la puerta estaba abierta, no estaba la ropa de Andrea y un dinero que ellos tenían guardado por un tema de una devolución de impuestos. No sé si saben, acá en los Estados Unidos ocurre algo particular, que es que en cierto periodo del año cuando uno declara los taxes te hacen una devolución. Entonces este señor tenía ese dinero en efectivo, creo que para esos años se hacía la devolución de ese tipo en efectivo, y él la tenía en una gaveta. Entonces él cuenta que al llegar a la casa no estaba ni la ropa de Andrea y no estaba tampoco este dinero en efectivo, por lo que pensó que al tener ella este background, este historial de rebeldía y de querer escaparse de la casa, ella se había ido finalmente. Las autoridades toman la versión que dice Dennis y queda la investigación congelada. No se da una búsqueda eficaz, no hay sospecha de que alguien la haya sustraído,
ni que haya pasado nada extraño, entonces dejan la investigación enfriarse, mientras Katy personalmente va a buscar testimonios de personas que vivían o eran cercanas a los Baumann, familiares, amigos, vecinos, etc. Al mismo tiempo, ella inicia una búsqueda en plataformas como Facebook y otras para tratar de hacer todos los esfuerzos posibles y encontrar a Andrea. Crea grupos en los que muchas personas la contactan diciendo que conocían a Andrea, que se unían a la búsqueda y que iban a dar con su paradero. Dentro de todos estos mensajes hay un mensaje muy particular y es de una chica que le dice que siente una conexión muy especial con ella y que la va a ayudar a encontrar a Andrea porque ella en el pasado había sido abusada cerca de la zona donde desapareció Andrea. Que ella podía recordar el rostro de esta persona, sin embargo la investigación quedó estancada porque nunca lograron encontrar una compatibilidad de ADN ni un sospechoso en la base de datos de la policía que tratara de darles una pista para encontrar a esta persona que abusó a esta chica. Katy le envía las fotos de los familiares para tratar de difundir información y la joven, al recibir estas fotos, colapsa, entra en shock, nada más y nada menos porque el padre adoptivo de Andrea fue el hombre que a ella la abusó. Sí, señores, fue el hombre que ella la abusó. Yo necesito una aspirina. Yo necesito una aspirina. Yo necesito una aspirina, algo para el pecho. De verdad. Yo necesito una aspirina, algo para el pecho. Esta joven identifica a Dennis Baumann, el padre adoptivo de Andrea, como el hombre que la atacó. O sea, si tú pones al lado la foto de Dennis Baumann y el retrato hablado de esta joven que levantó en esos años cuando fue abusada, te vas a dar cuenta la similitud tan grande que hay. Mientras Katy está enterándose de esta información que le cuenta esta joven acerca de Dennis Baumann, las personas cercanas a Katy dicen que ya había previo una denuncia a servicios sociales por parte de Andrea, donde acusaba a Dennis Baumann por comportamientos inapropiados. Así que Katy empieza a preguntarse quién es Dennis Baumann. Dennis Baumann, señores, tenía un historial que no fue considerado por la policía cuando fueron a la casa de Andrea por la desaparición. Entre todas las cosas que resaltaban dentro del historial de Dennis Baumann y que obviamente no fueron tomadas en serio, porque si no la investigación hubiese tardado 30 años en resolverse, una de las cosas más impactantes es que él se llegó a disfrazar de oficial para tratar de sustraer a una menor. ¿Escuchaste? ¿Tú escuchaste lo que yo acabo de decir? Estoy en shock. ¿Cómo es que la policía permitió que para ese entonces que se tramitó toda la adopción de Andrea, ya existía ese historial de Dennis Baumann? Un hombre con ese historial fuese capaz de obtener bajo su cuidado a una niña pequeña. ¿Cómo? Katy insistentemente empezó a buscar archivos, a revisar expedientes, a ponerse en contacto con vecinos, con la policía, a hacer viajes, tratar de buscar por todas las vías posibles la manera de dar con la verdad de que Dennis Baumann tenía algo que ver en la desaparición de su hija, porque las autoridades no hacían absolutamente nada. Simplemente la veían como una madre desesperada que se había deshecho de su hija cuando era muy pequeña y no le daban la importancia necesaria para apoyarla con toda la búsqueda. Todos estos años en los que Katy estuvo investigando fue ella solamente contra el silencio que existía. Era más la ayuda que recibía de pocos que del resto de las personas por parte de la familia de Andrea. En el 2020, después de más de 3 décadas desde la desaparición de Andrea, ocurre algo inesperado. Dennis Baumann fue arrestado por las autoridades por un crimen cometido en otro estado durante 1980. Ese tipo estaba en todo su apogeo, en todos sus años de crímenes y nada hicieron para evitar que adoptara a Andrea. Durante la investigación, Dennis Baumann fue interrogado por las autoridades y finalmente confesó. Confesó lo relacionado con el crimen del que se le acusaba en el otro estado. Hay algo que a mí me genera demasiada impotencia dentro de todo este caso y sí, ustedes se lo van a preguntar si no es que ya lo hicieron. ¿Qué pasaba con la mamá adoptiva de Andrea?
Yo les voy a dejar todas las fuentes para que ustedes investiguen, ustedes vean los videos, ustedes saquen sus propias conclusiones. Pero esta señora es la típica mujer machista que lo que dice el hombre es. No sé si es a causa de sus orígenes, el método de crianza que le ofrecieron sus padres, pero todo lo que le decía Dennis Bauman, ella lo creía. Dennis Bauman decía, está lloviendo para arriba, y ella lo creía. Así de sencillo. Es típico que estas personas narcisistas no quieran aceptar de entrada en una confesión los sucesos de cómo ocurrió. Si usted se ve la serie, la información del caso y se ve los interrogatorios de la policía, interrogatorios extensos, Dennis Bauman cambia la versión un montón de veces. La versión inicial fue que él llegó y encontró a Andrea robando. Esto lo llena de cólera, empiezan a pelear y ella termina rodando por las escaleras y es así como pierde la vida. Finalmente ya sabemos qué fue lo que pasó. Obviamente él no aceptó bajo ningún interrogatorio la responsabilidad ni contó exactamente cómo pasó. La mamá biológica de Aun, en un intento desesperado de tratar intensamente de encontrar por lo menos los restos de su hija, tenía ya una corazonada e insistía muchas veces con que su hija estaba en una fosa en el patio trasero de la casa de los Bowman. Ella hacía inclusive estas investigaciones en Google Maps donde tú puedes ver como la zona satelital y hablaba con las personas que estaban anuentes del caso y les comentaba que allí en esta zona exacta donde se veía que estaba creciendo como hierba nueva, como plantas nuevas, ahí era donde estaba enterrada su hija. Lo que era un poco incongruente porque los Baum se habían cambiado de casa después de la desaparición de Andrea, lo que era completamente ilógico de que Andrea estuviera allí en el patio trasero de la casa. Después de los intentos desesperados de la mamá de Andrea de dar con los restos de su hija, idean un plan para tratar de que Dennis Bauman por lo menos diga dónde está Andrea, ya que Dennis Bauman decía que él, cuando se deshizo de los restos, la había colocado en una manta con algunas cosas aromáticas, la había puesto en una caja y la basura por las mañanas que se lleva el pote de basura se había llevado también. En Estados Unidos, cuando tú sacas la basura, también colocas cualquier otra cosa que sea para desechar y el camión de la basura se lo lleva, o sea, en automático lo carga al carro, ¿no? Entonces Dennis decía que la había sacado en un tanque, que cuando salió nuevamente ya no estaba el pote allí donde la había dejado. Sin embargo, las autoridades, considerando este perfil que habían levantado de él, no concluían en que esta era la versión de lo que realmente pasó. Y siguieron insistiendo también, gracias a la insistencia de Katy, para tratar de dar con los restos de Andrea. Finalmente idean un plan en el que presionan a Dennis, diciéndole que ya de entrada iba a pasar el resto de su vida en prisión. Y que por lo menos para que el panorama se le aclarara un poco, ya que su esposa, leal y abnegada todavía lo amaba, pudiese trasladarse al estado donde estaba su esposa para por lo menos que ella lo pudiese visitar en prisión. La única manera era que confesara lo que había pasado realmente con Andrea y diera pistas o señalara específicamente dónde había dejado los restos de Andrea. Es en ese momento cuando Dennis confiesa que Andrea todo este tiempo ha estado en el patio trasero de su casa, tal cual como lo dijo Katy. Y ustedes se preguntan, pero espérate, si se mudaron de casa después de la desaparición de Andrea, ¿cómo es que...? Ya, ¿saben cómo? Sí. Las autoridades se disponen a empezar con las excavaciones pertinentes para tratar de encontrar los restos y efectivamente en la zona donde Katy tiempo atrás había insistido con este tema de las vistas satelitales, que su hija estaba en ese lugar, justo en esa zona, después de horas y días de excavación, encontraron los restos de Andrea Bauman. Se dieron cuenta antes de hacer la evaluación forense porque en un pantalón de mezclilla que llevaba puesto había un envoltorio de caramelo que tenía la fecha de la desaparición de Andrea. Dennis Bauman es procesado también por esto y en conjunto con la condena que ya tenía por el otro caso del que les hablé ocurrido en otro estado, también en 1980, finalmente obtiene una condena de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Pues lo mínimo que yo esperaba. Este es un caso realmente muy impactante. Para mí, en lo personal, es más triste que impactante porque nos habla mucho de cómo el sistema pudo fallarle a una persona que tuvo el valor, aún siendo joven,
denunciar ante servicios sociales del comportamiento inapropiado de quien se supone era su padre. Nos habla de cómo pudieron saber lo que pasaba, porque a mí nadie me quita de la cabeza que la mamá de Andrea sabía lo que estaba ocurriendo y no hizo nada. También las personas a su alrededor, sus amistades, vecinos cercanos, incluso familiares de Dennis, sabían lo que pasaba y no hicieron nada. También nos deja un mensaje muy positivo con respecto al amor y a la perseverancia que tuvo Katy, pese a toda esta culpa que ella sentía por haber dado a su hija en adopción. O lógicamente la historia fuese distinta, creería yo, si hubiese luchado con su hija, o qué hubiese sido de la vida de Andrea si tan solo Katy hubiese luchado con su hija para tratar de arreglar toda esta situación y no la hubiese dado en adopción. Nos habla mucho de la perseverancia, de cómo una mamá puede luchar, de ese amor puro y sincero para tratar de encontrar la verdad a toda costa. Si este tipo de contenido te gusta, te invito a que te suscribas a mi canal, le des like. Voy a estar muy pendiente de tus comentarios. ¿Qué es lo que más te impactó de esta historia? Si conoces otras historias que te gustaría que contara en mi canal, por favor déjamela en los comentarios. También te invito a que me sigas en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima.